Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otro episodio más aquí en el canal, en el podcast de Siempre Escrito Podcast. Seguimos con las entrevistas a los candidatos. Ahora último pueden ver el de Connie Vidaurre, candidata por Alianza para el Progreso. Y en esta oportunidad tenemos al candidato de Juntos por el Perú, Jorge Chumpitaz. Primero que nada, candidato Jorge, agradecerle por el tiempo y por aceptar esta entrevista. ¿Cómo está? Ahí muy bien, estamos en plena campaña. Ayer hemos tenido la visita de Verónica Mendoza acá en una caravana gigantesca donde hemos recibido el apoyo de la ciudadanía y estamos justo en esa dinámica ya de la recta final de la campaña. Te agradezco por este espacio que me da para conversar con ustedes. No, gracias a usted por aceptar la entrevista. Hace poquito se realizó las encuestas y Verónica, la que postula la presidencia, ¿no? En Juntos por el Perú, está también en empate. ¿Cómo lo ve? ¿Tiene opción de pasar a segunda vuelta usted? ¿Con quién avisó a usted que Verónica pueda pasar a segunda vuelta? ¿Quién sería su posible candidato? ¿Lescano, Forsyth, Aliaga de repente? Bueno, desde nuestro punto de vista, ya las encuestas no pueden negar que Verónica Mendoza está posicionada ya en casi un empate técnico en el Sí. primer lugar. La última encuesta de Datum no es creíble, desgraciadamente tiene muchos problemas de credibilidad. Creemos nosotros más bien por lo que sentimos todos los días en la calle, que Verónica se ha posicionado y está en un empate técnico, estimo con Lescano, pero con una subida muy peligrosa del candidato López Aliaga, que puede llevar, porque así lo están permitiendo los medios concentrados que usted ya conoce acá en el Perú, están permitiendo que este candidato suba más para que tenten una segunda vuelta entre Verónica Mendoza y López Aliaga. Creo que esa es la tendencia que se puede dar. O la otra posibilidad es que sea Yodi Lescano y también Verónica Mendoza, si es que no ganamos en primera vuelta. Ajá, de acuerdo. Ahí, dato importante, sí tiene razón, ahí están los medios concentrados y sabemos quiénes son los candidatos de los medios, ¿no? Forsyth se cayó, difícil que repunte y ahí está, como usted lo dice, está entre Lescano, Aliaga, está Verónica y atrás también está Keiko, ¿no? Así que ahí va a estar interesante estas elecciones y lo que es la segunda vuelta. Concentrándonos en usted, candidato Jorge. Cuéntenos un poco, porque aquí leyendo su información, tiene usted bastante experiencia, es economista y tiene bastante experiencia en el sector público. ¿Qué es lo que rescata del sector público y qué es lo que su experiencia va a traer si es que entra al Congreso? Sí. Bueno, yo desde siempre he trabajado. Primero trabajé más de 10 años como maestro de matemáticas en secundaria. Luego, por mi formación en otras carreras, pude ya incursionar al sector público, digamos, a los ministerios, al gobierno central, en el Poder Ejecutivo y en el Congreso de la República. Y entonces eso me ha permitido conocer de muy de cerca la dinámica del manejo del Estado, de cómo se ejercita realmente el gobierno en distintas entidades, ¿no? Pero además siempre está obligado a la ciudadanía porque soy un gestor social, soy un dirigente social hasta ahorita, desde hace muchos años, de dirigente estudiantil hasta ahora dirigente social, combinando esa experiencia de trabajo en el Estado y conociendo la ciudadanía es que hemos logrado tener logros y también retos que aún están presentes, que queremos hacer realidad cuando lleguemos al Congreso con el respaldo de un sector muy vasto de la ciudadanía que se ve relegado, que se ve frustrado, que no se siente representado hasta la fecha y que creo yo, desde Juntos por el Perú, con Verónica Mendoza y mi candidatura, vamos a hacer posible esos anhelos postergados de esta gran mayoría de gente que tenemos, ¿no? Bueno, de experiencia en el sector público te puedo decir, en el Ministerio de Educación trabajé como maestro, pero llegué incluso a ser director nacional de Educación Comunitaria y Ambiental por los méritos durante más de 15 años de trabajo como especialista. En el Ministerio del Ambiente he sido también especialista ambiental. En la PCM, en la Secretaría de Descentralización, me desempeñé también como especialista
en descentralización y políticas públicas. Y hasta ahora último, el año pasado, en el Ministerio de Educación también he trabajado actualizando la Política Nacional de Educación Ambiental con un vasto equipo que existe ahí en el Ministerio para dotar a nuestro país de una de las importantísimas políticas públicas que es la Política Nacional de Educación Ambiental. Correcto. Ahora, con respecto a cómo usted llega al partido de Juntos por el Perú, ¿cuál fue el primer acercamiento que tuvo? ¿Por qué decide por este partido Juntos por el Perú? ¿O de repente tenía otras opciones? ¿Qué es lo que lo llevó a elegir a ese partido de izquierda, Juntos por el Perú? Lo que pasa es que yo soy de izquierda, desde, digamos, desde el inicio de la formación en San Marcos, donde inicié mis estudios superiores, que yo también he estudiado Derecho y Ciencias Políticas en la facultad. Y bueno, nunca he ido a ningún otro partido, siempre he estado en ese proceso de la izquierda peruana. Estuve en diversos partidos de izquierda, porque como sabes, ese proceso de la Izquierda Unida ha Claro. seguido con todo ese proceso finalmente el Frente Amplio, y de ahí en el Nuevo Perú, con la presidencia de la compañera Verónica Mendoza, yo soy dirigente del Nuevo Perú en el distrito de Comas, y en las elecciones internas del Nuevo Perú, que es uno de los principios fundamentales que tenemos en este partido, es para elegir a nuestros representantes. Yo me presenté a las internas y logré tener la posibilidad de integrar la lista final de Juntos por el Perú, que es un acuerdo político Ujú. para poder ahí conjuncionar diversas fuerzas de izquierda y de organizaciones sindicales, sociales, ciudadanas. Y ahí he tenido la oportunidad finalmente de estar en esta lista con el número 19 y estamos haciendo la campaña, ¿no? Sí, vi que está muy activa la campaña, veo varios mítines también que han estado haciendo. Ahora, yo le pregunto, usted que tiene bastante experiencia ya dentro de lo que es la izquierda en el Perú, ¿siente usted que, o por qué la gente le tiene un poco de miedo, cautela cuando le mencionan la izquierda del Perú? Porque muchos de los que he conversado, amigos, colegas, periodistas, incluso los amigos también me dicen que a veces la izquierda como que no les convence todavía, por ahí toman como referencia Venezuela, Hugo Chávez, Cuba. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay ese tipo de recelo o cautela en este caso por un gobierno de izquierda en el Perú? Sí, yo creo que ese es un proceso que se está viviendo en América Latina y en el mundo. Los modelos capitalistas, sobre todo encabezados por Estados Unidos y sus diversos tentáculos que tienen en los continentes y en el Perú también, han creado una atmósfera y para eso utilizan a los medios de comunicación masivos para generar un miedo hacia los cambios. Pero finalmente, como tú puedes observar, en América Latina se va dando ese gran dilema, ¿no? En los países en los cuales ha gobernado la izquierda se han logrado derechos. Ciertamente hay equivocaciones, hay errores, como todo proceso político, pero en los países de América Latina, por no ir a otros continentes, ya la vertiente progresista, de izquierda, popular, ciudadana, va tomando bastante cuerpo porque está demostrando que sus gobiernos son gobiernos para las mayorías y para el bienestar de la gente, ¿no? Ahí están los casos, por ejemplo, en Chile, en la exigencia popular y ciudadana por una nueva constitución. Tenemos a Uruguay con procesos sucesivos de gobiernos progresistas de izquierda. Tenemos a Bolivia que estuvo con Evo Morales y luego fue sacado por acciones digamos, dictatoriales y de golpes que se dieron ahí, pero ahora nuevamente el partido de Evo Morales está en el gobierno reivindicando sus posibilidades de desarrollo. Tienes a Brasil con Lula durante todo un tiempo, pero después también sacrificado por las cuestiones judiciales, pero ahora demostrado que Tinto no había realizado ningún delito y ahora es posible que sea el nuevo presidente de Brasil, reivindicado por la propia ciudadanía. Y así puedes ir viendo en diferentes lugares en Ecuador, por ejemplo, ha ganado la izquierda, se va a una segunda vuelta.
En Colombia hay un Petro muy fuerte para la izquierda y así sucesivamente, ¿no? Y Venezuela, con sus propias características, con sus errores que tienen que rectificar en ese pueblo, pero te puedes dar cuenta que en América Latina ya no es el patio trasero de Estados Unidos. Y los Eso, medios se encargan precisamente de generar esa idea, ¿no? De que la izquierda es así, el fujimorismo, en todo caso aquí en el Perú también, la derecha, ultraderecha, que ahora ves cómo salen en los medios, se encargan de fenestrar la izquierda, pero los procesos sociales, los procesos que se van dando en América Latina, nos darán la razón más tarde que nunca. claro, y aparte no es que la izquierda, bueno, es lo que mi percepción, ¿no? La izquierda no es que sea mala, porque tampoco en gobiernos que hemos tenido de derecha nos ha ido tan bien, ¿no? Entonces, no hay que tener ese pensamiento tan básico de que la izquierda sea mala y que la derecha sea buena, ¿no? Siempre hay que estar abiertos a este tipo de debate y para eso estamos aquí. Aquí usted, siendo economista, estaba leyendo sus propuestas. eh, Me imagino que se está centrando en lo que es la reactivación económica ahorita que nos está golpeando bastante y nos sigue golpeando bastante fuerte con el tema de la pandemia. Me Sí. explica y explica para todos lo que es el plan Chamba, una de sus propuestas que estaba leyendo, si nos puede explicar así a detalle para poder entenderlo. Bien, mira, la pandemia lo que hace es más bien acrecentar la crisis. Ya veníamos en una tendencia decreciente de la economía antes de la pandemia. Ya era preocupante. La pandemia agrava la situación y entonces el crecimiento se viene hacia abajo negativamente a menos de 13 y más todavía, ¿no? Entonces, la pandemia nos somete a una crisis sanitaria, pero también a una crisis económica, porque el confinamiento, digamos, dejó sin trabajo a millones de hogares y sometió a la pobreza. La pobreza, la tendencia en estos momentos ha sido un crecimiento que ha duplicado la pobreza. Estamos en el 30% de pobreza en el país. Y entonces estamos en este momento en una crisis realmente histórica que no ha habido en las últimas décadas. Y por eso creo que el gobierno que tiene que ingresar tiene que ser un gobierno que tenga que actuar de la manera más justa, atendiendo a las grandes mayorías. Si es un gobierno que no tiene al país, a sus riquezas, para generar bienestar a la gente y solamente seguir pensando en enriquecer a un grupo determinado de monopolios, oligopolios, se va a agravar la crisis en nuestro país. Por eso es que el plan Chamba es parte de cómo tenemos que reactivar, recuperar esa pérdida de empleos que hemos tenido en estos tiempos, en estos meses. El plan Chamba tiene varios aspectos. Primero, es todo lo que significa la reactivación de la micro, pequeña empresa, los emprendedores, pequeños negocios y la artesanía, inyectando 30.000 millones de soles a un plan de reactivación de este sector, que da trabajo diario, que da ingresos diarios a la economía, que tiene que ver también con empleos temporales, un programa de empleos temporales que den inmediatamente, apenas ingrese al gobierno, 200.000 puestos de trabajo inmediato, de emergencia, para poder empezar a reactivar la economía principalmente doméstica, o sea, la economía interna. Pero para sostener el empleo ya en los sucesivos años del gobierno, se va a realizar una altísima inversión desde el Estado, lógicamente también con los privados, porque los privados trabajan con la plata del Estado, Claro. pero el Estado tiene que invertir en proyectos estratégicos que tengan una característica, que sean intensivos en empleo. Y eso hay mucho, agricultura, pesca, todo lo que significa dinamizar los parques industriales, todo lo que es la reactivación productiva, los servicios, el transporte, la vialidad, ¿no? Todo lo que significan los proyectos productivos fundamentales que tenemos que dar en la pesca, por ejemplo, en la minería, proyectos que no atenten contra el ambiente, que den trabajo, que den valores agregados a la minería, no hay que exportar o seguir exportando rocas, hay que diversificar la economía. Entonces, 500.000 puestos de trabajo se pueden generar cada año sucesivamente para recuperar el trabajo perdido, pero con una inversión pública.
Ahora, ¿cómo se va a financiar eso? Es una pregunta lógica, ¿no es cierto? Sí, claro. Lógicamente, y ahí vienen los detalles, porque la derecha, los neoliberales, se encargan de decir, esas son medidas populistas, por lo tanto no van a poder financiarlas. No, mire, nosotros tenemos un altísimo grado de evasión y elusión tributaria, no de los pequeños, de los pequeños, sino de los grandes. Acaba de salir la noticia de que el Tribunal Constitucional como que ha exonerado 729 millones de soles a Telefónica. Y Ah, con eso claro. siente un precedente bien, digamos, nefasto para nuestra economía, porque de ahí se van a colgar las empresas para tratar de evadir. Bueno, entonces la línea de recuperar nuestros ingresos por evasión y por elusión. Uno. Dos, un impuesto a las grandes fortunas. Ya se dijo que tiene que ser más de 100 millones. O sea, no estamos hablando de impuestos para los pequeños, sino para los que tienen riqueza, ¿no es cierto? Tercero, tenemos que echar mano a los 78.000 millones de dólares que tenemos en reservas internacionales, en bancas internacionales. ¿Por qué tenemos nosotros reservas en el país? Tenemos reservas precisamente para que en tiempos de emergencia, en tiempos de crisis, la economía nacional pueda echar mano de una pequeña cantidad, pero que reactive la economía. Eso en todas las teorías económicas simplemente es cosa de política normal, porque si tu economía está en crisis debido a la pandemia, debido a la recesión que se está, y Claro. tú tienes un ahorro, entonces pon tu ahorro a caminar, porque si tú le das votos universales, por ejemplo, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre de este año, a la gente cuando entremos al gobierno, ¿en qué va a utilizar su platita de ese bono? ¿Lo va a utilizar en comida? Entonces, ¿eso qué significa? Que la agricultura va a tener que dotarnos de esa comida. Vas a utilizar un servicio X, dinamiza la economía. Eso es dinamizar la economía para la producción, para los servicios y para atender la demanda de la gente. Entonces, esas medidas se deben complementar con una muy importante, que nos hace la diferencia con todas las demás tendencias y partidos. Juntos por el Perú sí tiene la decisión precisa de recuperar soberanamente nuestros recursos naturales, recuperar nuestro gas, nuestro petróleo, nuestras minas, nuestra pesquería. ¿Por qué? No podemos ser un país donde la anemia se eleve teniendo cantidad de peces que pueden nutrir a nuestros niños. No puede ser que el gas natural esté carísimo en las ciudades y no tener gas en todo el país, exportando el gas a otros países, como hay un contrato que se debe renegociar urgentemente, donde estamos regalando nuestro gas cuando acá el GLP sube todos los días y las redes de ductos no llegan a la mayoría de la gente, no tenemos gas. Entonces, hay que recuperar nuestros recursos naturales. ¿Por qué somos importadores de petróleo? Si tenemos petróleo nosotros, tenemos lotes petroleros como el lote 192, que vale 13.000 millones de dólares. Y hay una ley, la ley 30357, que aprobó el Congreso pasado, el Congreso disuelto, para recuperar ese lote para que se le entregue al Estado a través de la empresa Petroperú. Pero ese lote, estimado amigo, mire, hasta el día de hoy, Claro. existiendo una ley, no se le entrega a Petroperú. ¿Quién lo está Y pero, explotando? Una empresa monopólica extranjera. Ellos son los que están teniendo las ganancias, cuando esas ganancias deberían venir a incorporarse a nuestros ingresos presupuestales para precisamente estos gastos que te estoy manifestando como parte de los programas de reactivación. me queda claro de que el tema del plan Chamba, la reactivación, que también incluye en cierta medida a los privados también, pero para poder hacer todo esto, se sabe que sin salud no se puede hacer absolutamente nada. Hace Ah, poquito lógico. nosotros entrevistábamos a Connie Vidaurre, ella proponía lo que es vacunas por impuesto. No sé si ha escuchado sobre esta ley para que los privados también puedan tener o solicitar las vacunas y vacunar a sus empleados. Creo que por su expresión me dice de que no está del todo de acuerdo con esta propuesta de ley. ¿Usted seguiría simplemente el plan de vacunación que hay aquí, no de llegar a un gobierno,
no autorizaría que el privado pueda, es decir, traer vacunas, pedir vacunas para vacunar a sus empleados. ¿O cuál es el Si plan de van a usted vacunar, en educación, perdón, en salud? sí, sobre el tema de la vacuna. Mire, hay un principio bien básico. Si yo compro una vacuna en un laboratorio o una farmacia, ya, así libremente, ellos me van a cobrar a mí esa vacuna. Yo voy a pagar, ¿no es cierto? Eso es ya cuando se ha convertido la vacuna en una mercancía normal que se vende en la farmacia y la farmacia va a obtener una utilidad. O en un laboratorio. Si el laboratorio me vende, también va a obtener una ganancia. Entonces, ya, ahí la vacuna ya se volvió una mercancía en la cual se está generando utilidades. Ese privado que ha comprado esa vacuna, ¿cómo se lo va a vender al trabajador? ¿Se lo va a dar gratuitamente? De acuerdo a Esa es lo la que pregunta. dijo Connie, eran vacunas por impuestos. La menciono porque ella también la entrevistamos y era una de sus propuestas banderas, ¿no? De llegar al gobierno. Y dijo de que sí, tenían que las empresas privadas vacunar de manera gratuita a sus trabajadores. No sé qué tan Claro, pero factible sea eso, no, por eso le pregunto cuál es su posición, de repente usted tiene otra propuesta, ¿no? Porque aquí estamos abiertos a escuchar todas las propuestas de todos los candidatos. bien. Lo que sucede con las vacunas por impuestos es como las obras por impuestos. Es decir, Estado, yo te hago una obra aquí, pero no te pago el impuesto. El impuesto que yo iba a pagar, no te lo voy a pagar. Esa es obra por impuesto. Claro, Vacuna por impuesto es, ¿no es cierto? Estado, yo voy a vacunar a mis trabajadores, ¿no es cierto? Pero yo no te voy a pagar impuestos. ¿Entiendes? O sea, de todas maneras, ese claro. empresario le está cobrando al Estado, Algo ¿verdad? tiene el gano, claro. Exactamente. Entonces, lo que nosotros proponemos en una fase de crisis actual, ¿no es cierto? Y que los privados también deben entender, es que, es que en esta fase la vacuna debe ser universal y gratuita. Ese es el principio nuestro. ¿Qué significa? Para todos, para todos. No, no estamos diciendo en este estrato A, B, C, no. La vacuna debe ser universal y gratuita para todos, porque evidentemente estamos en una emergencia sanitaria, en una pandemia que se está llevando la vida de miles de personas en nuestro país. Y entonces el Estado, garante de derechos, tiene que tomar posición, definir su acción en este derecho a la salud y decir, yo compro las vacunas, porque esa es mi responsabilidad, yo compro las vacunas, ¿no es cierto? Y las tengo que inmediatamente en un plan como que ya se viene realizando, vacunar a toda la gente. Mire, si supongamos que mañana decretan que la vacuna se va a vender en los laboratorios y en las farmacias, ¿quiénes van a comprar? No, la gente con Los que plata, tienen obviamente. platita, ¿cierto? Los que tienen platita, pues. ¿No es cierto? Y entonces, además, la vacuna va a estar escasa. Y cuando hay escasez de un producto, Aumenta. el precio sube. En consecuencia, vamos a estar sometidos al libre mercado de la vacuna. Y ahí, déjeme decirle por la experiencia que nosotros tenemos y ustedes también tienen en todo el país, cuando hay una escasez de un producto, el precio sube, hay acaparamiento, hay mercado negro y eso no es factible en un derecho a la salud. No es factible. No es factible que se juegue a mercantilizar un elemento como una vacuna que es la vida para la gente. Que dejen al Estado planificar en su Plan Nacional de Vacunas, aproximarse a lo más grande de que pueda vacunar al país en todos los territorios. Y de ahí ya en un segundo momento los privados pueden ya abastecer, pueden vender, revender, pero en estos momentos creo yo que el Estado debe asumir la gran responsabilidad de garantizar que la vacuna sea universal, o sea, para todos, y gratuita, es decir, que no sea la vacuna una mercancía para lucrar. Correcto. Ahora, en lo que respecta a Reactiva Mi PEA, ¿es también parecido al Plan Chamba o hay alguna diferencia? No, no, no. El plan Chamba es dar trabajo a la gente por la emergencia. Claro. Una línea es el Reactiva Mi PEA, que significa
hacer una torta así de dinero, ¿no es Claro. cierto? Y dársela, esa torta, la mayor parte, a los micro, pequeños, a los pequeños negocios, a los emprendedores y a los artesanos. No va a ser Ya como Reactiva la Perú, ¿no? torta anterior, No va a ser como Reactiva Perú, ¿no? Que al principio era para las pequeñas, medianas empresas y a las claro, finales se lo llevó el por eso te comercio decía, y todo. por eso te decía, la torta anterior ya se la llevaron los grandes. Ahora hay que hacer una torta para los pequeños. Eso es justicia nada más. Es un programa que nos llevaría a reactivar a miles, millones de microempresas, de emprendedores, negocios, que se inyecta dinero a ellos, ¿ya? Con créditos blandos, con garantías estatales. Y entonces eso va a dinamizar la economía, va a dar trabajo, ¿ya? A las pequeñas tiendas, los bodegas, los servicios que tenemos acá en Lima Norte, acá la gente vive de su microempresa. Y cuando ya le falta el dinero para comprar el insumo o el servicio para poder hacer sus transacciones, ahí vienen los problemas. Liquidan, cierran. Entonces, ¿qué hay que darles? Capitalización. Hay que darles un capital para que ellos muevan su negocio y empiece a dinamizarse la economía. Ahora, tenga usted la característica, por los estudios que siempre se hacen, los pequeños y microempresarios son los mejores pagadores de los créditos. No están ellos pidiendo que el Estado les regale, les subsidie, así como han hecho con el Reactiva pasado, donde el Estado garantiza hasta el 95% si es que la empresa no paga, el Estado la asume en el banco. No, los microempresarios son responsables, trabajan y pagan esa es la característica que tiene la microempresa, ¿no? Pero ahora en esta situación hay que ver cómo se le ayuda de la mejor manera, ¿no? Correcto. Ahora, mencionaba, a mí siempre, por ejemplo, antes de entrevistar a algún candidato, me gusta ver sus redes sociales, porque es la manera en cómo me siento más cerca a ellos, porque ahorita no se puede ir a un meeting, no podemos estar tanto en contacto. Eh, Veo de que ha estado en bastantes meetings usted con Verónica y siempre está esta frase de nueva constitución. Eh, ¿Es necesario, cree usted, una nueva constitución o de repente por ahí podemos cambiar, de repente modificar algunos artículos o una nueva constitución como o el proceso de una nueva constitución como pasó aquí con Chile? ¿Es necesario para ustedes de por sí crear ya una nueva constitución? Mire, ya el modelo neoliberal en todos los países de América Latina han entrado en un proceso de desgaste, de crisis. El propio Banco Mundial y el propio Fondo Monetario Internacional están pidiendo mayor intervención del Estado para controlar, digamos, las crisis que se están viniendo en los modelos neoliberales. O sea, en el Perú no hay que ser más papistas que el Papa. Entonces, si esta constitución es la que sustenta ese modelo que se llama social de mercado, que no es social de mercado, porque aquí hay monopolios, oligopolios, abuso de los derechos, o sea, lo social no está de acuerdo con lo que sucede en el mercado. Desigualdad y oligopolios, eso no es economía social de mercado. Por lo tanto, esta constitución bajo esos términos, ¿por qué se ha dado? Porque habla de la economía social de mercado, pero en los artículos que tienen que ver con la economía, que es la base de una sociedad, entonces hay un disloque ahí. No hay algún engranaje que lo haga factible. Hay una falla estructural en la Constitución. ¿Por qué te digo esto? Porque si nos centramos entonces al capítulo, todavía no entramos al capítulo de los derechos sociales, sino al capítulo económico, te vas a dar cuenta que eso que está puesto ahí no permite la economía social de mercado. ¿Por qué? Por lo siguiente, artículo 66 de la Constitución. Tú cuando haces un contrato, cualquier contrato que haga el Estado de sus recursos naturales, lo entregas en derecho real, o sea, lo entregas en propiedad. Es decir, viene un gobierno y dice, bueno, ¿sabe qué? En uso de ese artículo de esta Constitución, voy a hacer un contrato y te vendo las minas, te vendo los pozos petroleros, te vendo una parte del mar para que hagas tus empresas ahí, te doy una concesión de millones de metros
cuadrados del mar de Grau, etcétera, etcétera, y no pasó nada, ¿ya? Pero ese artículo tiene que ver con otro artículo también que amarra eso. ¿Qué dice? Que esos contratos que se hacen atendiendo al artículo 66, ni el Congreso los puede modificar porque son contratos ley. Y entonces, ¿qué ha habido ahí? Ha habido un entreguismo. Tú entregas en perpetuidad tu propiedad de tus recursos naturales y esos contratos no se pueden mover porque la propia Constitución dice que no se puede hacer, ni el Congreso lo puede hacer. Y si el Congreso quiere, te llevan al CIADI, ¿ya? A la Comisión, al Tribunal Internacional de Conflictos Económicos. Entonces nosotros vamos a parar a los tribunales internacionales, si es que pretendemos hacer eso. Entonces, hay, como se dice en esta Constitución, un problema estructural. La economía No, social de mercado no está de acuerdo con las características económicas que la propia Constitución le pone. Aparte de otros artículos, te he señalado solamente esos dos, claro. pero en los artículos sociales hay cantidad para trabajar. De por Derechos sí sí, laborales, sí entiendo de derechos que laborales. hay un desbalance en esta constitución que favorece a unos y desfavorece a otros. Pero sí lo llevaría a un referéndum para que la población vote, Sí, igual que mira, como... Ujú, Chile tiene su constitución, la de Pinochet, es claro. una constitución similar a la nuestra, similar. ¿Qué pasó en Chile? En Chile ha habido un proceso ciudadano de movilizaciones y muertos y todo ese proceso, ¿sí o no? Sí. Eso creo que es evitable en el Perú. Por eso que Juntos por el Perú ha planteado de que se consulte a la ciudadanía. Se consulte inmediatamente. Si Juntos por el Perú gana estas elecciones, no es que con ese poder ya va a cambiar la Constitución, no, no, lo que va a hacer es inmediatamente consultar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con esta Constitución. Y si Y dice usted, que no, se abre el proceso constituyente. Y si dice que sí, se sigue con esta Constitución. Ahí se tendrá que actuar ya con la rectificación de reformas constitucionales al capítulo económico, qué sé yo. Pero todo depende de la ciudadanía. usted Juntos que por el está Perú no ha en... planteado directamente eso. Ha No, planteado claro. de que tiene que consultar a la ciudadanía. Claro, porque es un proyecto de ley bastante interesante y que algunos de derecha lo toman como que muy populista y creo Sí, que no es así. Creo de que, y es interesante esto porque siempre a la izquierda se le atribuye estos términos, ¿no? Populistas, defensa de la minoría, del proletariado y todo esto, pero creo que ya hemos avanzado bastante como para entender de que no, no creo que se pueda llegar a usar estos términos, ¿no? Es una propuesta de ley bastante interesante y asumo yo que usted está en contacto con sus simpatizantes, al igual que Verónica Mendoza, y si lo están planteando es porque la gente de repente y a ustedes se lo están solicitando, ¿no? Asumo de que es más un sí, creo yo, si en caso lleguen a la presidencia y usted al Congreso, de que por ahí pueden es más un sí de la población, creo yo, no sé, de repente me equivoque en el cambio de la Constitución, ¿no? Según también lo que he consultado, me han dicho de que hay varias personas de que sí están a favor de este cambio de la Constitución. Candidato, mira, en el caso, dígame. no, para reafirmar lo que estás diciendo, que primero decían que solamente Juntos por el Perú estaba planteado el cambio de la Constitución. Incluso ahora, mira, de manera ya, digamos, ¿qué te digo?, criticable o, digamos, engañosa, Acción Popular está planteando el cambio de la Constitución. O sea, el candidato Lescano Ujú. está planteando nueva Constitución. Pero tú pregúntale a sus candidatos al Congreso y te va a decir, no, no, nosotros no queremos el cambio de esta Constitución, haremos algunas reformas. O sea, ahí mira lo que hay. Y ahí eso da a entender específicamente que están utilizando lo de nueva Constitución, en el caso de Acción Popular, está utilizándolo para ganar adeptos, porque él sabe muy bien que una gran mayoría de peruanos en una última encuesta que se hizo,
sí estaba de acuerdo por una nueva constitución. Y ahora, ya para ir cerrando la entrevista, que está bastante interesante, ¿alguna propuesta con respecto al sector educación? Usted ha sido maestro, usted sabe las carencias que hay aquí en el Perú y esta brecha que hay entre una institución pública y privada. ¿Alguna propuesta con respecto a la educación? Sí, bueno, en general, Juntos por el Pueblo ha planteado una reforma educativa, ¿no? Que recupere los aprendizajes de nuestros niños. Ya nosotros estamos, mira, y ahí también hay un dato engañoso que quiero dártelo a ti, porque yo he estado trabajando en el Ministerio de Educación hasta hace poco tiempo. PISA es el que mide los aprendizajes internacionales. Perú está en el último lugar del PISA. En la anterior evaluación, que es la última, ¿por qué Perú subió 2 lugares? O sea, de la cola subió 2 lugares. ¿Por qué? Porque ingresaron 2 países que nunca habían participado en el PISA y se ubicaron en el último y penúltimo lugar. ¿Ya? Y ahí está Perú. Si no hubiese ingresado esos 2 países a evaluarse, Perú seguía en el último lugar. ¿Qué refleja eso? Que los aprendizajes de todo este modelo educativo no nos llevan a un incremento. Estamos en la cola de toditos los países de América Latina. Y entonces, este modelo educativo tiene que cambiarse. Por eso se plantea una segunda reforma, o digamos, una reforma educativa, que tiene que tener varios elementos de ver allí. El estudiante, sus condiciones de alimentación, la infraestructura. La infraestructura son las escuelas, 80% están en riesgo alto de caerse, ¿no es cierto? El maestro, ya sabes cómo están los profesores, mal pagados, con problemas, etcétera, de capacitación, especialización, ¿cierto? Ahí tienes, maestro, escuela y el alumno. Si el alumno no está sano, no está saludable, se duerme en el aula. Yo he sido maestro y veo cómo los niños, cuando tú les enseñas matemáticas, se quedan dormidos. Sí, y eso No me es queda. factible llevar aprendizajes de esa manera. Tecnología. Bueno, el Internet, por eso estamos proponiendo que el Internet sea gratuito para la educación y que llegue por la red dorsal a todo el país. Pues para eso está el Internet, para los aprendizajes, ¿no es cierto? Ya, esos elementos, más los materiales educativos oportunos, más todo lo que signifique modernizar las instancias que existen de gestión educativa, todo lo que es el currículum. El currículum no debe ser una imposición general. Debe haber un currículum nacional, lógicamente, con todos los enfoques necesarios, ¿no? Pero también ayudar a que el currículum se contextualice, porque Puno tiene aymaras. En la selva hay más de 30 naciones. En la sierra, quechuas. En la costa tenemos cantidad de diferencias. Entonces el currículum tiene que ser un instrumento que permita que cuando termina la secundaria el chico o la niña tenga una formación integral, pero además tener la capacidad de un trabajo para ganarse la vida. Eso no existe ahorita. Entonces nosotros sí planteamos eso. Bueno, desde mi especialización, ya ese es un proyecto que yo llevo, porque lo he trabajado durante todo este tiempo. Ahora, antes Estoy de que se me una olvide, ley, dígame. estoy proponiendo una ley, discúlpame, para terminar Sí, ahí, estoy proponiendo una ley de educación ambiental, porque yo he ajá. trabajado en educación ambiental en el ministerio y yo sé que muchos países lo tienen. Aquí en el Perú tenemos una bajísima conciencia y cultura ambiental. En otros países han logrado elevar esa cultura porque tienen ley de educación ambiental obligatoriamente desde el hogar, la comunidad, el municipio, ya el gobierno central, los gobiernos regionales. Todos tienen que trabajar por la educación ambiental porque la educación ambiental es la vida, hoy más que nunca. Por eso estoy llevando una propuesta de educación ambiental y yo sé que lo vamos a aprobar en el Congreso, porque los tiempos de ahora nos están agobiando. Y además en la nueva Constitución debe haber un capítulo de derechos de la naturaleza, que Ajá. tampoco hay ahorita en el Perú. Ya para terminar, de llegar al Congreso, usted, el partido, siempre esa pregunta le hacemos a todos los candidatos, estos temas polémicos, ¿no? Que polarizan. De llegar usted al Congreso, ¿aprobaría la despenalización del aborto? Sí, claro, nosotros en Juntos por el Perú somos muy claros en eso, no estamos con ambajes. Mira, Entonces, un dato preciso, 25.000 violaciones sexuales, de las cuales el 75% son a menores de edad. ujú. ¿Ya?
De ese 75%, cerca de 1000 son niñas que quedan embarazadas. Hay, según los estudios médicos, 4 veces la probabilidad de que esas niñas mueran en gestación o mueran en el parto, mi estimado amigo. ¿Y usted cree que con esas cifras nosotros en Juntos por el Perú vamos a estar pensando en que no se debe despenalizar el aborto? Se debe despenalizar el aborto, la vida de esas madres, de esas niñas. Tenemos que salvarla nosotros y para eso creo que el Congreso tiene que dar esas medidas. Tenemos que perfeccionarlo. Somos una sociedad que va caminando cada vez más y no solamente por esa característica, incluso también por el derecho que tienen las mujeres de decidir sobre su cuerpo. ¿Por qué no van a tener derecho de decidir? Tienen derecho a decidir hasta las 12 semanas, como bien claro dice ahí nuestro plan de gobierno. Entonces, las violaciones por los embarazos producto de violaciones, creo que tienen que ser sometidos a una despenalización en el caso de aborto, porque eso es avanzar en los derechos que las mujeres en el Perú también tienen que tener, como ya en otras sociedades del mundo se viene dando. Bueno, de verdad que ha sido bastante interesante esta entrevista, ha despejado bastantes dudas de todas las personas que querían escuchar a un candidato de la izquierda, de Juntos por el Perú. Le agradezco y sus redes para que lo puedan seguir, para que puedan darle like y para que puedan escuchar más de sus propuestas. ¿Cuáles son sus redes? ¿Dónde lo pueden encontrar, candidato Jorge? Bueno, en el Facebook Jorge Chupitas, JP19, y también en mi página personal. Estoy también en Twitter y la otra red de Instagram también, estamos ahí. Estamos con las redes porque es parte de la vida cotidiana, ¿no? Ahora tenemos que darnos a conocer en todo este mundo de la comunicación tecnológica, es muy importante. Así es, y estamos próximos también a cerrar la entrevista, estamos viendo también para, Y me dígame. olvidaba, en el Twitter también estamos, en Twitter también. Exacto, Twitter, Facebook, Instagram, y también nosotros estamos en todas las redes sociales como Sin Refrito Podcast. Facebook también me dice que estamos próximos también a... TikTok también me pueden ver. También usted también. O el partido, todos los candidatos de Juntos por el Perú están en TikTok. No, también yo estoy, yo he hecho varios TikTok que han tenido muy buena aceptación de los jóvenes, de los ciudadanos. Entonces pueden seguirlo también ahí en TikTok. Nosotros estamos próximos a cerrar una entrevista ya con Verónica Mendoza también, por la queremos tener también para poder entrevistarla y poder también hablar de todo su plan de gobierno. Bueno, ha sido todo por esta oportunidad. Gracias de igual manera, candidato Jorge, por la entrevista. Nos estamos viendo y suerte de aquí a la carrera electoral. Chau, chau. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias.